exacerba o sobrereacciona y a veces hasta reconoce como extraño lo que es propio. Y ahí estamos hablando de enfermedades inmunológicas. De estas enfermedades inmunológicas algunas pueden llevar a la muerte, porque el organismo perfectamente podría decir: esta riñón no es mía, y lo empieza a atacar hasta que lo destruye. Entonces tenemos que tomar una serie de medicamentos inmunosupresores para bajarnos esa respuesta del organismo. Métale corticoide. Cuando una persona va a recibir un trasplante o un animal, hay que bajarle la respuesta inmune porque el organismo dice: no, no es mía, y la empieza a atacar y la destruye. Enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoidea. ¿Alguien conoce los sabañones? Como habían dicho, ¿alguien tiene sabañones? ¿Sí? En las manos. ¿Alguien más los conoce? ¿Han escuchado hablar de ellos? Sí, o sea, en realidad ese es un mito de la mala circulación, porque no tenemos mala circulación. Ese es un anticuerpo bifásico tipo 2 Mastine. Es un anticuerpo bifásico en el sentido de que tiene dos etapas, una en frío y otra en elevación de temperatura. ¿Y por qué se da sobre todo en los extremos de la zona sur del país con mayor frecuencia? ¿Cierto? Porque las personas están expuestas a un frío importante en donde el anticuerpo se estimula. Y cuando la persona, por ejemplo, vuelve a la casa, los que han ido a visitar el sur en invierno se dan cuenta de que hay un tremendo fogón entre pandemia, qué sé yo, y hace un calor que no lo descargo, y uno viene del frío afuera que la oreja tiene pero morada, uno entra y el cambio ese de temperatura produce activación del anticuerpo y empieza a picarte los dedos de dolor. Esa es una aplicación que no se la doy a nadie, que puede ser dedos de pies, los dedos de las manos o las orejas. Y los dedos, un dedo así, de este porte, así las manos, y te rascas, pero lo único que quieres es pegarte un fierro caliente ahí para que se te pase eso. Es muy desagradable. Es muy desagradable. Los sabañones. Y que la gente, eso de la mala circulación, claro, es un decir, es un dicho. Como el mismo dicho del mito ese de que para sanar no hay que tocar una puerta, no, que no, sanar en los pies y salir arrancar. También es parte del no, que es sanar en los pies. Para hablar en inmunología, vamos a utilizar algunos conceptos que son relativamente, a lo mejor, espero que no nuevos, pero que creo que con ustedes va a ser más fácil porque ya están en segundo año y se hace más simple. Antígeno, de ahora en adelante nos vamos a referir como aquella sustancia que es extraña y que el organismo lo reconoce como tal y que permite la formación de anticuerpos. ¿Estamos claros? Entonces el antígeno puede ser la bacteria, el virus, el parásito, el hongo, el alérgeno. ¿Ya? Cuando yo diga antígeno, nos estamos refiriendo a bacterias, o virus, o parásitos. Como extraños. Eso va a ser un antígeno, independiente de lo que sea, un alérgeno, bacteria, virus, parásito, hongo. ¿Ok? ¿Lo deja mantenerse? Disculpa. Díganme. ¿Lo deja en el organismo o lo ataca? Eso va a ser un antígeno. Por ahí, empecemos por eso. Un antígeno entonces es una sustancia extraña o propia, y si es extraño es un virus, una bacteria, un hongo, un alérgeno, un parásito. Anticuerpo es una proteína que es secretada por los linfocitos B en respuesta de ese antígeno que entró. No sé si me explico. ¿Queda más o menos claro, no?
Si a ella entra un antígeno, si a ella le entra un antígeno que puede ser cualquiera de los que nombré, ella va a formar anticuerpos en contra de ese antígeno. ¿Está más claro ahí? Vamos a ver de dónde viene. El sistema entonces, aquí dice virus, bacterias, virus, hongo y parásito, agregarle alergia. Entonces, este sistema inmune, aparte de defendernos de esas sustancias que son extrañas, ¿cierto? Esas sustancias son extrañas, también nos defiende, como dije al principio de la clase, de algunas células que han perdido el norte, han perdido la naturaleza de su función y empiezan a derivar en cánceres, en linfoma, en tumores. El organismo la detecta y empiezan a virarse y la saca de circulación, la destruye. Y eso es una constante. Y cuando el organismo no lo logra hacer o no logra esto, la persona tiene un cáncer o tiene un linfoma o tiene un tumor. El organismo no fue capaz, en este caso el sistema inmune, de defenderlo. ¿Está claro? Ahora, esta es una lucha constante. Ustedes cada vez que están comiendo, ustedes cada vez que comen porquerías, ¿cierto? Comida chatarra, comen en frituras, hay un montón de sustancias de peróxido y otras cosas que ustedes ingresan a la circulación. En estricto rigor, por ejemplo, una fritura con aceite de los baratitos que se compran, que son, por ejemplo, aceite vegetal, que es lo más barato, ¿cierto? En estricto rigor, algo sano debería ser que ustedes fríen algo con aceite vegetal y listo, y se acabó, y eso lo deberían botar. Está claro que el carrito de la esquina que vende la sopa y todo lo demás, ese aceite lo tiene hasta que ya se seca la cuestión, ¿cierto? Entonces la cantidad de peróxidos que usted ingiere cuando compra esa sopa son puros cánceres que está ingresando y que el organismo tiene que tratar de, ¿cierto?, contener. Cuando usted se fuma su cigarrito, 2.000, 3.000 toxinas diferentes que usted ingresa y el organismo tiene que depurar todo eso. Entonces es una lucha siempre, pero no siempre se gana. Y cuando se pierde, las consecuencias son otras. Entonces, este sistema inmune, importantísimo tener claro, que permite diferenciar todo lo extraño de todo lo propio. Lo extraño lo va a destruir. Y lo propio, que perdió la naturaleza, también lo va a destruir. Ahora, tener claro, cuando hablamos del antígeno, que suponiendo sea una bacteria, no es que toda la bacteria sea lo que el organismo reconoce como extraño, sino que son partes. Y esa parte se llama epítope. ¿Se entendió? ¿Qué cosa? De nuevo. Un antígeno, dijimos que el antígeno iba a ser cualquier sustancia extraña. Bacteria, virus, parásito, hongo, alergia. Un antígeno, si es una bacteria, por ejemplo, no significa que toda la bacteria el sistema inmune la reconoce, sino que va a reconocer una parte de ella, solo una parte. Y la parte que es reconocida como extraña se llama epítope. Por ejemplo, ella es la bacteria, un bacilo, porque es larga y delgada. Un bacilo. ¿Estamos? Si el organismo reconoce como antígeno a esta bacteria, probablemente a lo mejor sea el puro brazo y no toda la estructura, solamente una parte. La parte que es reconocida como extraña, entonces este brazo se va a llamar epítope. Cada vez que ella ingrese al organismo de un cuerpo humano,
un animal, el sistema inmune, pum, lo reconoce como extraño. ¿Pero qué reconoce? Ese pedacito. Y ese pedacito entonces se llama, de ahora en adelante, epítome. ¿Estamos? Ok. En general, el sistema inmune está conformado por dos grandes sistemas. Uno que se denomina inmunidad innata y otro que se llama inmunidad específica. Dos grandes sistemas, inmunidad innata e inmunidad específica. En general, el organismo tiene un montón de barreras que nos permiten que estos microorganismos no lleguen al interior de nuestro cuerpo. Tenemos barreras, por ejemplo, como son la piel, la lisosima que está en las lágrimas, en la saliva, lágrimas, saliva, cilios, el estornudo, la tos, movimientos peristálticos, la espermina, el pH vaginal, jugo gástrico, seborrea, pH en general, todo eso son barreras naturales que inhiben y que permiten que los microorganismos no proliferen. Y hay componentes dentro de la inmunidad innata que son la fiebre, inflamación y complemento. La fiebre, que es originada por el organismo, es un componente innato de la defensa. Cuando se sube o aumenta la temperatura, inhibe la difusión de los patógenos, así como la inflamación. La inflamación es parte de la inmunidad innata que permite, entre otras cosas, por ejemplo, permitir vasodilatación, que lleguen otros componentes al sitio del suceso, permitir evitar que se disemine el microorganismo, causa dolor, enrojecimiento, molestia y hasta permite la reparación posterior. Entonces, cuando hay inflamación, es una respuesta propia del organismo, es una respuesta natural, ¿cierto? Que tiene esos objetivos, ¿se entiende? Y que el organismo con medicamentos muchas veces trata de contrarrestar. Por ejemplo, la tos, si alguien tiene tos es porque el organismo trata de botar algo, pero para que la persona pueda dormir o descansar le dan antitusígenos para que no tosa, para que pueda dormirse en la noche va a estar y a todos los tiene ahí con la motoneta sin parar. Pero es parte del sistema inmune, es parte del funcionamiento normal. ¿Está claro lo que es la inflamación? ¿Se entiende, no? Sí, con todo gusto. Cuando, por ejemplo, usted se clava una espina, está trabajando en su jardín ahí, o en su huerto, en el sur, donde tiene ahí una estancia con animales y todo lo demás, se clavó con una espina, se rompió. Sí o sí se introducen cientos de microorganismos que están presentes en la piel, aparte de los que están presentes en la espina. Se produce al tiro una vasodilatación de la zona que permite que ingresen algunos componentes como son, por ejemplo, primero las plaquetas que van a producir un tapón plaquetario para evitar la pérdida de sangre. Conjuntamente se produce una vasodilatación, ¿cierto? Se inflama la zona, se va a poner rojo, le va a doler, le va a molestar, atrae componentes celulares que permiten de que los microorganismos que entraron queden ahí, que no se diseminen al resto. Esa es la lógica. Probablemente le duela, enrojecido y muy sensible hasta que eso se repare. Los microorganismos que entraron van a ser contenidos por esta suerte de ardor, eleva la temperatura, pero también está inflamado. Ese es el propósito. Hay otro que se llama complemento.
El complemento son unas proteínas que circulan constantemente pero de manera inactiva y que cuando el organismo las requiere se activan vía cascada. Se activan vía cascada. La que está inactivada se activa, activa esta que está inactivada, esta se activa a esta otra que está inactivada, se activa hasta que al final estas permiten, el complemento permite hacer más apetecible una sustancia que se quiere eliminar. Lo vamos a ver con un poco más de detención cuando avancemos más en la clase. Dentro de las barreras celulares innatas tenemos células que se encargan de destruir, los antígenos extraños. Estas células, por ejemplo, son los fagocitos, macrófagos, neutrófilos. Los macrófagos en general significa que son devoradores, es decir, ellos cuando ven una bacteria, lo único que quieren es fagocitarla y destruirla. Esa es la naturaleza. Al igual que las células dendríticas, que son macrófagos que han salido de circulación y que se han ido a la piel, a la mucosa, a los tejidos. Entonces, el sistema inmune innato tiene barreras humorales y químicas, y tiene barreras que son en este caso células que actúan de manera generalizada contra un agente. A ver, lo vamos a poner así. Chiquillos, pónganme atención porque esta es una analogía. Este es el predio, ¿usted se llama? La Camila. La Camila, este es su predio, aquí tiene su casita en la pradera, y ese es su patio. Y tiene un par de perros guardianes. El que entra a la casa, los perros guardianes se le van a tirar con todo. Son guardianes, ¿cierto? Y no importa si el que entró es grande, chico, gordo, flaco, negro, rubio, no le interesa. Los perros guardianes ven a alguien que entró y se tiran con todo. Bueno, el sistema inmune innato tiene esa característica. Estas células, entra una bacteria y no le importa qué tipo es, la forma, si tiene o no tiene flagelo, no le importa nada. Él ve la bacteria y la sigue por todos lados hasta que la destruye. Esa es su naturaleza. Trata de destruirla. Una cosa es que pueda y otra es que no pueda. Pero es su función, es su naturaleza. Si los perros guardianes acá, ven a un gallo que entró, se le van a ir con todo. El gallo que le queda, se sube un árbol. A lo mejor no se lo come, porque va a estar en el árbol, pero espérate que baje. Bueno, acá hay bacterias que tienen un montón de, por ejemplo, la salmonela, la shigella. Para evitar que se la coman, a veces se mete dentro, induce fagocitosis con las células epiteliales. Se mete dentro de la célula epitelial y el fagocito anda así dando vueltas. Y se le perdió nomás. Pero la bacteria fue más viva, se metió dentro de la célula. Induce la fagocitosis. Pero ese es otro cuento. El sistema inmune, entonces, el innato, tiene una característica. Ataca cuando ve el antígeno extraño y no le interesa quién sea. ¿Estamos claros con esa tremenda característica? Sí. Les hablé que habían dos tipos de sistemas. El innato, que todos lo traemos, y el otro, el específico. Inmunidad específica o adquirida. A diferencia del anterior, el específico va a actuar directamente contra un antígeno en particular y no otro.
Por ejemplo, ustedes, ¿quién está vacunado contra aquí la hepatitis B no corre, ¿cierto? ¿Ustedes están vacunados contra eso? ¿No? Sí, ¿no? No. No, porque no, la enfermería, todos tienen que estar vacunados. Aquí no me sirve el ejemplo. ¿Alguien está vacunado contra la influenza? ¿Usted? ¿Usted se vacunó contra la influenza? ¿Usted se llama? La Connie La Constanza está vacunada contra la influenza, ¿cierto? Pero la vacuna de ella probablemente tenga a lo menos 3, los más comunes, virus o cepas de la influenza A. Puede ser H1N1, A2N3 y probablemente otro más, y sería, y nada más. Entonces, si esos virus, cualquiera de los 3, ingresa por vía respiratoria, donde es la Constanza, esos virus van a ser destruidos por el sistema inmune específico. Pero si entra un influenza A, H4N6, va a tener influenza, porque ella está solamente protegida y tiene anticuerpos contra unos particulares o determinados y no otros. Es como que si usted tuvieran todos vacunados aquí contra la hepatitis B y comieron algo que tenía hepatitis A. Sonaron, están protegidos contra la B, pero contra la A no. Inmunidad específica o adquirida. ¿Se entiende? La tremenda diferencia que hay. Ojo, porque esa diferencia es pregunta de prueba. No, la barrera humoral está. Avancemos y ahí le voy a quedar un poquito más claro. La inmunidad, ya, ahora le diremos. La inmunidad adaptativa, entonces, o específica, ¿cierto? Es la que nos va a atacar siempre y cuando el antígeno, acuérdense que es bacteria, virus, parásito, hongo, alérgeno, haya entrado con antelación al organismo. Por tanto, el organismo lo que requiere son anticuerpos contra ese antígeno. A ver, yo dije que en el cuerpo humano o el de un animal, todo lo que entre y sea extraño, el organismo lo identifica. ¿Estamos? Entonces, cuando entró algo extraño, el organismo lo identifica porque alguien se lo presenta. ¿Se lo presenta a quién? A un tipo de célula que se llama linfocito B, que produce anticuerpos. Entonces, si a la Camila entraron bacterias, esas bacterias, entre comillas, pero es una frase que me calza súper bien, esas bacterias que entraron son fichadas. Pasan como a una central de inteligencia en donde le sacan la foto y estas bacterias son presentadas a un centro como evaluador, que son los linfocitos B. ¿Qué es lo que hacen los linfocitos B? Frente a este antígeno crean anticuerpos y esos anticuerpos van a permanecer por siempre. Cuando esa misma bacteria en una segunda, tercera o cuarta oportunidad, las veces que sea, pretenda entrar, esos anticuerpos que fueron formados van a atacar y van a destruir. Esto es como la vacuna. La Constanza recibió influenza A, ¿cierto? Si entra el virus, la Constanza tiene una cantidad de anticuerpos que te lo encargo, y cuando el virus pretenda entrar, se van a ir con todo contra ese virus y lo van a destruir. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo se forma esta presentación y cuál es el propósito de la inmunidad específica? El agente extraño, en este caso el antígeno, es presentado, se crean anticuerpos
y en un futuro, próximo evento, ¡pum!, lo destruye. En cambio el innato no, entró y se giran los macrófagos, los neutrófilos, se tiran con todo a destruir. Ya. Entonces, tenemos la inmunidad humoral, que está mediada por la producción de linfocitos B, que van a producir anticuerpos que son proteínas. Estos anticuerpos son específicos y actúan solamente contra un determinado antígeno, no otro. Y hay una inmunidad celular que es la que se encarga de, en el caso por ejemplo de la Constanza, cuando entró el virus, hay cierto tipo de linfocitos T, macrófagos y otras sustancias citoquinas que en conjunto van a destruir el virus que entró, pero a ese virus y no otro. ¿Qué características tiene? Que es específico, no actúa contra todo no, solamente va a actuar en contra del antígeno que fue presentado y por lo tanto se crearon anticuerpos. Esto no es inmediato, a diferencia del innato. El innato dijimos que los perros guardianes, entró una bacteria, lo que sea, y se van con todo. No perdonan a nadie. En cambio acá no. Usted, por ejemplo, la Constanza se vacunó contra la influenza y tuvo que esperar 15 días para decir, estoy protegido. Porque se puso a la semana, todavía no tenía la cantidad de anticuerpos, y a la semana, si se infectó, solo. De hecho, ella solamente está protegida contra los virus de influenza más comunes que andan circulando. Pero si se toca con otro virus de influenza que no es común, que ande circulando y que puede estar, le puede dar influenza. Este es un anticuerpo. Este anticuerpo, ¿cierto?, es creado por el linfocito B en respuesta del antígeno que entró. Y el antígeno que entró se define así como una sustancia que induce la formación de anticuerpos entre una bacteria, lo que sea. Y esa sustancia que entró, antígeno, ¿qué es lo que hace? Induce que se formen anticuerpos. Pero como dijimos, toda esa estructura del antígeno no es en su globalidad identificada, sino que una parte, un trocito, que puede ser un flagelo, puede ser hasta la cápsula. Y esa parte se denomina epítope, la parte pequeñita que es reconocida como tal. Los anticuerpos también se denominan inmunoglobulinas, y hay de varios tipos. La más grande es la IgM. La IgM denota, cuando está presente, ahí. La IgM determina que una infección es aguda o es una infección reciente. En cambio, la IgG determina que es una infección crónica o antigua. Hay varios tipos. La IgE, un alérgeno relacionado con la parasitosis, produce liberación de histamina que está presente en los basófilos, está presente en las eosinofilias, en las alergias, etc. Son proteínas de origen proteína. Ya. Dentro de la inmunidad específica, no todo es tan sencillo de que viene el anticuerpo que fue creado y lo destruye.
como todo en la vida, no todo es tan simple. Hay matices. Hay veces en que se crea el anticuerpo, pero el organismo o el macrófago, que es el que se encarga de destruir, fagocitar, sacar de circulación esto, de repente no tiene apetito por comerse o destruir eso que es ajeno. Y ahí entran a batallar una serie de otros conceptos que vamos a empezar a conocer. Uno de ellos se denomina opsonización. ¿Lo han escuchado? Entonces, la opsonización es el proceso de marcar un antígeno para que sea apetecible por el sistema macrofágico. A ver, chiquillos, pónganme atención para que se entienda. Voy a poner un ejemplo bien fome, pero que seguramente va a quedar súper claro. Súper claro. A ver, ya es hora de almuerzo, ya están con el diente largo, van al casino, ¿cierto? Y les ofrecen un rico plato de cochayuchos. Y ustedes, oh, qué fome. Entonces, y no hay más. Bueno, pongámosle un poquito de mayonesa, limón, sal y a ver qué pasa. Por último ahí le damos, ¿cierto? Bueno, oye, en la prueba o no vayan a decir que el sistema inmuno no le gusta el cochayuyo, que ahí me abrigo la edición de todos ustedes y les corto un dedo. Entonces, esto es una analogía, repito por segunda, tercera vez, es una analogía. El sistema inmune a veces no tiene o no muestra interés por destruir un antígeno determinado. Este anticuerpo, este macrófago, no se lo quiere destruir, no se lo quiere fagocitar. Entonces, hay que entrar en otra etapa que es opsonizar. Eso significa, vamos a marcar este antígeno para que el señor macrófago ahora sí se lo quiera servir. ¿Me siguen? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes que van por el mundo y hablan muchos idiomas, sin anticuerpos, aquí están los antígenos, unos antígenos, supongamos que son bacterias, antígenos, ¿cierto? Extraños. Este es un macrófago, y el macrófago no tiene ninguna gana. De los tres, con suerte se comió uno, fagocitó uno para la destrucción y los otros dos quedaron ahí. Está mañoso. Si los marcamos con otros anticuerpos, opsonización, este llega y se los come todo, porque muestra mayor interés por la fagocitación. ¿Claro? Órganos del sistema inmune. Tenemos órganos linfoides primarios. En general, todas estas células, ¿cierto? ¿Ustedes algo saben de hematopoiesis, chiquillos? ¿Algo de hematología? ¿Sí? ¿Algo de hematología saben? Hematopoiesis. Y de todos los elementos formes de la sangre. ¿No? Ya, a ver. Todas las células sanguíneas, incluidas las plaquetas, que no son... Todas las células sanguíneas, incluidas las plaquetas, que no son células, sino que fragmentos del megacarioblasto, megacariocito, ¿cierto? Nacen en la médula ósea roja. Todos los niños, los recién nacidos, los lactantes, toda la médula ósea es roja. Conforme se avanza en edad, la médula ósea roja se pierde, va ingresando o se forma mucha médula ósea amarilla, y la roja solamente queda en los huesos planos y en las epífisis de los huesos largos. En el caso de nosotros, ¿cierto? Las epífisis son
¿Saben lo que es la epífisis? Sí, sí. Los extremos de los huesos largos, por ejemplo, tibia, peroné, fémur, los extremos, los distales, ¿cierto? Y los huesos planos, esternón, las vértebras, los huesos de la cadera, los huesos del cráneo, etc. Esos son huesos planos. Ustedes que tienen entre 15 y 18 años, están ahí todavía. Entre más rojo que amarillo. Ahí se producen estas células que participan. Estas células provienen de una célula pluripotencial que se denomina stem cell. Estas células sanguíneas, glóbulos blancos, rojos y las plaquetas, provienen de una célula única que se llama stem cell, y dependiendo de lo que se necesite, se va fabricando hacia abajo. Si se necesita, por ejemplo, glóbulos blancos neutrófilos, stem cell, mieloblasto, promielocito, mielocito juvenil, baciliforme, neutrófilo. Si se necesita, por ejemplo, monocitos, stem cell, monoblasto, monocito. Si se necesita, por ejemplo, linfocitos, linfoblasto, prolinfocito, linfocito maduro. En la médula ósea roja están todas estas células inmaduras, y cuando maduran pasan a circulación. ¿Estamos claros? ¿Se entendió la idea? En el caso de los monocitos, ¿cierto? Stem cell, monoblasto, monocito, el monocito está en circulación. El monocito, cuando sale de circulación de la sangre, se va a los tejidos, diferentes tejidos, se transforma en un macrófago y va a recibir el nombre propio dependiendo de la célula o el tejido donde esté. El macrófago en sí se denomina un comedor, es un tragador, es un fagocito. Él destruye, él se come, fagocita todo y lo destruye. Los linfocitos, tenemos dos tipos de linfocitos: linfocitos B y linfocitos T. Dos tipos de linfocitos. Los linfocitos B son los que van a sintetizar los anticuerpos. Los linfocitos T, tenemos dos tipos: unos que se denominan asesinos, natural killer, y otros que son colaboradores o ayudantes. Los linfocitos B, entonces, como son los encargados de producir anticuerpos, se relacionan con la inmunidad humoral. En cambio, los linfocitos T está mediada por la respuesta que es destructiva, a través de linfocitos asesinos o killer. El 60%, 60-70% de los linfocitos T está en periferia, ¿cierto? ¿Cómo ocurre entonces cuando entra un antígeno? Entró un antígeno al organismo, supongamos una bacteria. Antes de ser fagocitada, porque fue arrestada, qué sé yo, y antes de que se la coman, el macrófago o el neutrófilo es presentada ante el linfocito B. El linfocito B lo que hace es producir puros anticuerpos contra ese. Cuando esa bacteria entre por segunda vez, la van a estar esperando una cantidad de anticuerpos y lo van a destruir. Si no puede ser destruida bajo esa instancia, van a entrar otras sustancias para fagocitarla y destruirla.
Las citoquinas. ¿Han escuchado hablar de esos virus? Las citoquinas son sustancias producidas por los propios glóbulos blancos algunos y que participan activamente en la etapa de la inmunidad. Son sustancias que participan también, median en el proceso de inflamación, en el proceso de elaboración de sustancias destructivas, en la inmunidad adaptativa, en la quimiotaxis. Quimiotaxis es la capacidad que tiene una célula de acercarse a otra, como por ejemplo para destruirla. Participan por ejemplo, en la creación de más células. Un ejemplo lo es que es considerada una citosina o una interleucina. Aparte de eso, la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que está en las glándulas suprarrenales, que todos tenemos, que cuando baja la tensión de oxígeno, esa hormona emite una alerta para que la médula ósea fabrique glóbulos rojos a diestra y siniestra. Si usted, por ejemplo, se pone a ver una comedia y se emociona y por amor, ahí, ¿no? Claro, se hace un tajo ahí, pierde sangre profusamente. Llega un momento en que toda la sangre pasa por circulación renal. A ese nivel la eritropoyetina va a captar que hay menos oxígeno, menos tensión de oxígeno, porque los glóbulos rojos transportan oxígeno, ¿cierto? Y por ende va a emitir una alerta para que la médula ósea roja fabrique glóbulos rojos para compensar toda esta pérdida que hay. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hablo de inducción de células, las citoquinas también participan en eso a través de, por ejemplo, la eritropoyetina, que es considerada una citosina. A ver, hoy día existen marcadores sépticos que determinan si hay una infección localizada, séptica o un proceso inflamatorio, porque participan en esto. A ver, si usted tiene una infección urinaria, infección del tracto urinario, le hacen exámenes como son el hemograma, el urocultivo, pero también le van a pedir marcadores de infección, como son la proteína C reactiva, que probablemente debido a eso esté alta. Le van a pedir una que se llama procalcitonina, que va a estar negativa. Eso indica que la infección es localizada y solamente ahí. Si esa infección no se trata, puede transformarse en una infección generalizada y ese marcador procalcitonina se va a elevar. Y hay uno que se llama interleuquina 6, una citosina que cuando se eleva solamente indica que la persona tiene inflamación, se descarta la infección y por ende la septicemia. Ahora, chiquillos, estos marcadores se dan o los tienen las clínicas importantes del país, ¿cierto? No está en cualquier lado, por eso son exámenes carísimos, pero que tienen un efecto enorme porque te ahorráis una cantidad de días de hospitalización y muchas cosas más, porque permiten, entre otras cosas, un tratamiento inmediato, oportuno y es caro, pero en el fondo es una inversión en una clínica que te ahorra N. Está en todos lados registrados. Algunos hospitales los tenemos, los hospitales poquiquinarios. Diferencia entonces entre la respuesta innata adaptativa adquirida, la especificidad. Al principio dijimos que los perros guardianes de la Camila, no les interesaba si era gordo, flaco, chico, grande, mujer, hombre, niño, atacaban nomás. Entonces podemos decir claramente de que la inmunidad innata
no es específica, ¿cierto? ¿Se entiende el concepto? En cambio, la otra sí, porque va a actuar solamente contra un antígeno determinado, no otro. ¿Estamos claros? El tiempo en actuar. Dijimos que los perros guardianes se dan, pero al tiro. En cambio, en la adquirida hay todo un proceso, un trámite que hay que hacer, un papeleo, ¿cierto? Y eso es lento, que puede ser de 5 días o más. En el caso de la hepatitis B podemos esperar un par de meses para que la persona esté realmente protegida, más de 6 meses. En el caso de la Constanza, hay que esperar 15 días. Ella tuvo que esperar 15 días para decir: estoy protegido contra la influenza. Ustedes que van a Brasil, ¿cierto? Fin de semana largo, se van y están todos con la fiebre amarilla, tienen que vacunarse como 2 semanas, 3 semanas antes de ir, porque si no, saludo a la bandera. ¿Quiénes van? ¿Y cuándo van? En diciembre. Ah, yo también voy en diciembre. Yo termino y me voy al tiro. ¿Cuándo? 22. Ah, no, yo me vengo ya. ¿Y a dónde van? Río. Ahí vamos a estar en Copacabana, Sí. en el sabor, en el loto. Bien. Naturaleza de la respuesta, estereotipada. Estereotipada. ¿Qué significa estereotipada? Significa que en el caso de la piñata siempre va a actuar igual. Siempre igual. En el otro no, dependiendo del tipo de patógeno. En este, el la innata no tiene memoria. Él va al frente nomás y listo. ¿Cierto? Es como el perro y el cartero. Las veces que sea, es algo que no tiene solución. Va nomás. El otro sí tiene memoria porque el anticuerpo es específico y va a tener mayor actividad cuando vuelva por segunda vez. Va a ser más efectivo y más eficiente que la primera. ¿Está claro ese cuadrito? Sí. Claro, que ese cuadrito lo voy a sacar en el menú. Respuesta inicial, respuesta... La vacunación. La vacunación no es otra cosa que de manera simple decirle que es una inducción de la inmunidad específica. Inducción de la inmunidad específica. Es decir, es la inyección de un antígeno que está disminuido patológicamente, pero inmunológicamente está activo. Por lo tanto, como va a actuar la inmunidad específica, tiene memoria frente a ese antígeno. La única vacuna en donde año tras año hay que vacunarse es contra la influenza. ¿Por qué? Se lo expliqué en clases anteriores. Porque, ¿se acuerdan de esas espículas? Hemaglutinina, neuraminidasa, mutaban, tenían proteínas que mutaban año tras año y por lo tanto se requería una nueva vacuna. En las otras, están vacunados por toda la vida. ¿Están vacunados contra la fiebre amarilla, chiquillas? ¿Y van a ir así, carepalo? ¿Qué no piden? No, si no es que no pida, pero si tienen que buscar. Sí, a ver, allá nadie pesca la cuestión. Yo voy 1 o 2 veces al año todos los años, así que, pero igual, porque si te picó, sí, pero van a estar solamente en Copacabana. Sí. Tipo de vacunas. Hay vacunas vivas, donde el antígeno está vivo, atenuado, vacunas muertas, subunidades toxoides, donde se preparó, donde se cultivó el agente, vacunas peptídicas, vacunas de ADN, diferentes tipos de vacunas. Y muchas veces se administran en varias dosis combinadas, y de las cosas importantes, que la única que normalmente la vacuna es para toda la vida, pero la única que
requiere año tras año es por mutación, en este caso de las proteínas de superficie de la hemaglutinina neuraminidasa del virus del COVID. Chiquillos, esta ha sido la última cena de este curso. Creo que muy poquitos me han evaluado, chiquillos.